Estudios científicos anuncian de forma continua nuevos riesgos en nuestro entorno. El teléfono móvil, símbolo de la comunicación permanente y sin límites, es en la actualidad sospechoso de causar daños a la salud pública. Pero mientras esperamos un veredicto definitivo de la ciencia, los investigadores hacen frente a un desafío. Lo que más me intriga en este momento es comprender el acoplamiento entre la onda y la materia viva. ¿Cómo interactúan entre sí? No lo sabemos. El encuentro entre las ondas y los organismos vivos hace confusa la frontera entre dos disciplinas habitualmente separadas, la física y la biología. La energía asociada a la onda es tan débil que exige un esfuerzo de imaginación. Uno se pregunta cómo tiene lugar este acoplamiento, cómo puede ser suficiente para generar respuestas. ¿Perciben realmente las células humanas las radiaciones utilizadas por las telecomunicaciones? ¿Cómo pueden perturbar una maquinaria tan precisa? Que revelan exactamente las investigaciones que han alertado a los medios. Mientras la sociedad espera la evaluación precisa del riesgo sanitario, los científicos, cada uno con su propia estrategia, investigan rodeados de ondas. Rodeados de ondas. La difusión industrial de los teléfonos móviles comenzó a principios de los años 90, sin un estudio previo de su impacto sanitario. Hace 35 años escribí en un artículo que pensaba que los campos electromagnéticos podían afectar al funcionamiento del cuerpo humano. Y los abogados y los científicos que trabajaban para las compañías eléctricas y las empresas de hornos microondas me llamaron de todo menos decente. No analizaron mi trabajo, no lo criticaron. Me atacaron a mí personalmente. Aquello me sacó de mis casillas. En Shreveport, Luisiana, Andrew Marino ha consagrado su vida de investigador a mostrar los efectos de las ondas electromagnéticas sobre los seres vivos, un objetivo que se fijó cuando estudiaba sus efectos terapéuticos. Al principio se trataba de entender cómo regulan el crecimiento las señales eléctricas naturales del cuerpo humano. A finales de los 60 y principios de los 70, yo estaba en un servicio de ortopedia y queríamos utilizar estas informaciones para favorecer el crecimiento óseo, en particular después de una fractura. Por razones de seguridad, antes de aplicar la energía eléctrica a los humanos, empezamos por hacer pruebas con animales. Y comprobamos que se producían sobre estos reacciones alarmantes. Desde hace 40 años, Marino ha publicado cerca de 150 artículos sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos. Estos artículos cuestionan las palabras tranquilizadoras de las industrias que exponen a las poblaciones a las ondas electromagnéticas. La multiplicación de las radiaciones artificiales ha suscitado, a partir de los años 60, la realización de encuestas sobre las poblaciones más expuestas, próximas a los aeropuertos o a las líneas de alta tensión, personal de empresas de telecomunicaciones y en particular sobre los militares. Pero los estudios que apuntan a trastornos funcionales o a riesgos de enfermedad relacionados con ondas de poca potencia son criticados sistemáticamente. La idea generalmente admitida a principios de los años 70, época en la que nos interesábamos por los radares, los hornos microondas y las líneas de alta tensión, porque los teléfonos móviles no existían, era que la energía que producen es tan débil que no puede afectar al cuerpo humano. La pregunta que se planteó entonces era saber si aquella idea era verdadera o falsa.
Nuestro entorno familiar nos expone a radiaciones variadas, desde los campos producidos por los aparatos eléctricos hasta la Wi-Fi. Pero la preocupación de las poblaciones y de los científicos se ha reavivado a partir de la invención del teléfono móvil, ese objeto que colocamos directamente pegado a la cabeza. Si las ondas electromagnéticas intrigan tanto a los investigadores, es por la energía que transportan a través del espacio. Cuando se habla de ondas electromagnéticas, se trata concretamente de un flujo de fotones, es decir, de partículas portadoras de energía. Cuanto más elevada es la frecuencia de la onda, más energía posee cada fotón. Y cuantos más fotones hay, más potente es la radiación. La onda electromagnética se propaga en el vacío. Esto es misterioso y a la vez complica las cosas, porque es invisible e inodora. Y ese me parece que es todo el misterio que hay en torno a este tipo de ondas. Los diferentes tipos de ondas electromagnéticas se distinguen por su frecuencia. Todas las radiaciones que los hombres emiten para comunicar se propagan a frecuencias relativamente poco elevadas y por ello poco energéticas. Las señales de los teléfonos móviles de la familia de los microondas, entre 900 y 2000 MHz, se sitúan por debajo de las frecuencias de la luz. Se las consideraba inofensivas porque las radiaciones conocidas por su agresividad sobre la materia se sitúan en frecuencias mucho más elevadas, como los rayos X o los rayos gamma. La energía del fotón electromagnético o del fotón teléfono no es suficiente para romper las relaciones atómicas. Es decir, que las frecuencias a las que trabaja la telefonía móvil son tales que la energía del fotón asociado al radioteléfono, concepto que podríamos utilizar, es demasiado débil para romper una relación atómica. Cuando se empezaron a comercializar los primeros teléfonos móviles, los únicos efectos conocidos de las ondas microondas eran los térmicos. A una fuerte potencia, es decir, cuando se emite una gran cantidad de fotones, las microondas hacen vibrar las moléculas de agua y calientan la materia. Los hornos microondas funcionan según este principio. Los teléfonos móviles funcionan a frecuencias similares a las de los hornos, con el mismo tipo de fotones, pero a potencias 10.000 veces inferiores. La pregunta que se hicieron en primer lugar los investigadores fue saber si la energía transmitida por los teléfonos era suficiente para calentar el cerebro. El teléfono emite una potencia. Una parte de la potencia emitida servirá para la comunicación y otra parte se propagará por el cuerpo, por la mano y por la cabeza. Joe Viard es físico, empleado por un operador de telefonía móvil. El objetivo de sus investigaciones consiste en cuantificar la transferencia de energía del teléfono al cerebro para asegurarse de que el calentamiento no es posible. Midiendo campos eléctricos en un líquido, Joe Viard deduce la potencia absorbida por los 10 gramos de cerebro más expuestos. Determina el valor SAR de los teléfonos o tasa de absorción específica. Esta potencia absorbida es variable según el individuo. Había que encontrar un método que nos diese no ya el valor exacto para cada teléfono, sino algo más. Se definió, pues, a escala internacional, una simulación, líquidos y posiciones de prueba que garantizasen que la medida del SAR diera un valor máximo con esa simulación y en esas condiciones. El SAR que aparece en las características técnicas de los teléfonos indica la potencia máxima absorbida por el cerebro. El límite legal del SAR, fijado en 2 vatios absorbidos por kilo de materia, garantiza a los usuarios que el teléfono no puede causar ningún calentamiento, contrariamente a lo que sugiere esa publicidad trucada difundida por un fabricante de orejeras. Si observamos el aumento de temperatura
en relación con el aporte energético de las ondas electromagnéticas, vemos que el aumento de temperatura en la piel es inferior a 0,1 grados. Pueden centrar la atención en el problema de los efectos térmicos, aunque saben perfectamente que su aparato no produce calor. Y aunque sí fuese, no se podría medir, porque no se puede poner un termómetro en medio del cerebro. Entonces no hay problema. Por eso, si yo fuese el asesor de esos industriales, les diría: vamos, financien todos los estudios que puedan. Las normas legales de los teléfonos basadas en el valor SAR son cada vez más criticadas, ya que parten del principio de que los problemas para la salud únicamente pueden derivarse de los efectos del calor. Ahora bien, lo que sugiere Andrew Marino es que las ondas podrían tener otras consecuencias distintas de los efectos térmicos por debajo de lo que el SAR permite medir. Es como el juego de cubiletes. Se pone una bolita debajo de un cubilete, se mueven rápidamente los 3 cubiletes y hay que averiguar debajo de cuál de ellos se encuentra la bolita. Es exactamente el mismo principio. Atraen su atención sobre este cubilete cuando el verdadero problema está debajo del otro. Este cubilete es el SAR, el otro cubilete es el verdadero problema. Los únicos efectos conocidos y probados son en la actualidad los efectos térmicos, lo cual no quiere decir que la puerta esté cerrada y que no surjan preguntas. Entre estas preguntas, la fundamental para los investigadores es saber si las ondas artificiales pueden tener consecuencias sin elevación de temperatura por debajo de los límites legales. ¿Puede la materia reaccionar a las radiaciones sin que los instrumentos de medida de los físicos detecten ninguna transferencia de energía? En mi investigación me intereso por el impacto de los factores medioambientales sobre la fisiología de las plantas. El caso de las plantas es especialmente interesante de considerar, porque son seres vivos especializados en la captación de radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, la luz. Por eso nos pareció interesante ver si esta capacidad de percibir la radiación electromagnética podría extenderse a frecuencias diferentes. Los experimentos de Alain Vian sobre plantas de tomate tendrán una repercusión considerable. Con los físicos del LASMEA de Clermont-Ferrand, que han ideado una cámara de reverberación que permite controlar las radiaciones con precisión, Alain Vian expone plantas de tomate durante 10 minutos a frecuencias equivalentes a las de los teléfonos móviles. Los niveles de potencia a los que somete a las plantas se sitúan por debajo de los límites legales del SAR, con el fin de evitar todo efecto térmico. El experimento demuestra que las plantas expuestas reaccionan. Producen rápidamente calmodulina. Ahora bien, la producción de esta proteína es la reacción típica de los vegetales que se enfrentan a una agresión exterior. Cuando se obtienen los resultados del experimento, uno se dice, al menos es bonito, hay una respuesta. Y creo que es aún más bonito cuando nos traen una sorpresa. Recuerdo que esperábamos ver variaciones, pero no para estos puntos de cinética, y tampoco para estos valores. Y cuando hemos visto el experimento, y que vuelve a repetirse, colocamos un blindaje alrededor de las plantas y se acabó la respuesta. Reconocidos por la Academia de las Ciencias, citados en las revistas internacionales, los resultados del equipo de Vian ponen en cuestión un dogma científico. Los organismos vivos pueden reaccionar a las radiaciones sin transferencia de energía medible.
Yo creo que hay que ser cautos con lo que se muestra. Es muy importante en el plano cualitativo, puesto que se muestra que las radiaciones son percibidas y que los seres vivos pueden responder a ellas. Pero hay que evitar establecer una relación directa con efectos mortíferos. A pesar de la reticencia de su autor a implicarse en el debate sobre el riesgo sanitario, este experimento fundamental va a ser ampliamente mediatizado y va a relanzar las preguntas sobre las consecuencias de las radiaciones artificiales. ¿Son los hombres tan sensibles como las plantas a las ondas electromagnéticas? Por la noche solía ponerme enferma. Me sentía como si no pudiese respirar y estaba asustada. Me sentaba y empezaba a sentir que tenía problemas para quedarme dormida, porque tenía miedo a dejar de respirar. Estoy aislada en casa. No puedo ir a ningún sitio, ya no puedo visitar a los amigos. He cambiado mis ocupaciones por causa de mi electrohipersensibilidad. En Suecia, desde los años 90, ha aumentado el número de personas que dicen estar afectadas por las radiaciones electromagnéticas. Como en el caso de las reacciones alérgicas, las afecciones que describen les obligan a protegerse, a apartarse de un mundo que se ha vuelto hostil. Ole Johansson es uno de los primeros investigadores en el mundo que se ha comprometido seriamente a estudiar los síntomas de estas personas. Después de haber realizado pruebas en personas cuyas células de la piel estaban irritadas por la pantalla del ordenador, se ha convertido en una figura histórica del debate sobre las radiaciones artificiales, reclamando el reconocimiento social de estos síntomas y dándoles un nombre genérico: electrohipersensibilidad. Todos los seres humanos son electrosensibles. Si meten los dedos en un enchufe, recibirán una fuerte descarga eléctrica. Es una forma típica de electrosensibilidad y es normal. Pero las personas que son electrohipersensibles reaccionan a campos a los que tal vez el resto de las personas no reaccionan. Si nos fijamos en el número de casos, hay un aumento muy claro de ellos. Por ejemplo, el año 1997, momento en el que se empezó a introducir la técnica digital en las telecomunicaciones en Suecia, y que coincide con el aumento en el número de personas electrohipersensibles. En Suecia se reconoce la electrohipersensibilidad como una minusvalía y el 2% de la población se dice afectada por ella. Pero aunque aumenta en todo el mundo el número de casos registrados, este fenómeno sigue siendo un enigma médico. Si yo supiese o pudiese imaginar lo que sucede en el cuerpo, entonces tal vez podría hacer algo. Creo que la mayoría de nosotros pensamos de esa manera. Los que se opusieron a esta teoría, los que negaron creer en ella desde el principio, decían que eso les pasaba únicamente a mujeres menopáusicas, que todo eran imaginaciones o que sufrían trastornos psicosomáticos. Pero ahora que los casos se han multiplicado, esos argumentos ya no tienen razón de ser. La electrohipersensibilidad plantea una cuestión aún no dilucidada y excita la curiosidad de los científicos. Porque hasta ahora ningún estudio de laboratorio ha demostrado claramente la relación entre la exposición y la aparición de los síntomas, enfrentando un poco más a los que sospechan que los electrohipersensibles son víctimas de una paranoia colectiva y a aquellos que les consideran como los promotores de un escándalo sanitario.
Los estudios realizados por Andrew Marino pretenden conocer la capacidad que tiene el cuerpo humano para percibir señales de muy baja potencia. Marino aísla durante 20 minutos a sus cobayas humanas de las interferencias del entorno. El sujeto es sometido únicamente a la estimulación de un campo electromagnético extremadamente débil. El objeto de este estudio es demostrar de manera definitiva que los campos electromagnéticos penetran en el cuerpo humano y que son detectados probablemente en la cabeza, lo que origina cambios en la actividad eléctrica del cerebro. El análisis de su actividad cerebral muestra que el sujeto percibe la señal, aunque inconscientemente. El sistema nervioso detecta los sonidos, la luz, el calor, el gusto y los campos electromagnéticos. Es el mismo proceso. En algún lugar del cuerpo hay una célula especializada que interactúa con el campo electromagnético que entra en el cuerpo y envía una señal al cerebro para indicarle la presencia de este campo en el entorno del sujeto. El cerebro reconoce que no hay ninguna información útil para él y por lo tanto ignora la señal. Pero el proceso de detectar e ignorar, pone a prueba la capacidad de adaptación del cuerpo. En otros términos, el organismo se debilita y su salud se vuelve más frágil si este proceso se repite constantemente. Según Marino, el hombre reacciona a las ondas electromagnéticas como a los demás estímulos de su entorno. Pero esta hipótesis todavía sufre la limitación de los medios de que Marino dispone para extender sus investigaciones. En esta fase, a pesar de los indicios que existen, la sensibilidad del hombre no está unánimemente reconocida por la comunidad científica. Pero tras el problema de la sensibilidad del cuerpo a las ondas artificiales, lo que surge es la cuestión de su nocividad. ¿Suponen las ondas artificiales un problema importante para la salud pública? Los gobiernos lanzan vastos programas de investigación. Se exige a los científicos que den rápidamente respuestas definitivas. En el año 2000, la Unión Europea decidió financiar el proyecto Reflex, propuesto por la Fundación Verum de Múnich. El objetivo es observar si los teléfonos móviles provocan efectos nocivos sobre las células humanas. Fran Alcocer es el coordinador de la investigación. Su papel consiste en aunar las competencias de biólogos y físicos de 12 laboratorios repartidos entre 7 países europeos para elaborar un estudio que espera sea irrefutable. Con el proyecto Reflex hemos intentado saber si las ondas de los teléfonos móviles podían generar efectos biológicos por debajo de los límites legales. 4 años más tarde, Alcocer presenta un informe que se centra en los resultados más alarmantes. Lo esencial de los resultados se puede resumir de la siguiente forma. Los campos electromagnéticos de alta frecuencia son capaces de dañar los genes. En efecto, hemos notado rupturas de hebras de ADN, hebras simples y hebras dobles. En la mayoría de los casos, las rupturas de hebras dobles pueden ser reparadas, pero esto no es sistemático. En efecto, en un organismo vivo hay proteínas especializadas en la reparación de rupturas de hebras de ADN. Pero cuanto más importante es la ruptura, mayor es el riesgo de error en la reparación, lo que puede llevar a alteraciones cromosómicas. En general, las células que presentan una alteración cromosómica mueren. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero puede suceder que una célula sobreviva, lo que desencadenaría un proceso canceroso.
La capacidad de las ondas microondas para romper hebras de ADN, incluso a través de procesos indirectos, provoca el escepticismo de numerosos investigadores. Los resultados de Alcocer son controvertidos y, a pesar de sus alertas, no obtienen ninguna reacción de la Unión Europea, que fue quien encargó el estudio. Yo no trato de demostrar que las ondas de los teléfonos móviles son nocivas para la salud. No es ese mi objetivo. Con mis colegas que piensan como yo, intentamos saber si hay efectos o no los hay. En el 2008, Alcocer pide a la Unión Europea que le vuelva a financiar para poder verificar los resultados que ya ha obtenido y ver si los efectos observados sobre las células in vitro se muestran también en los seres vivos. Creo que este estudio no va a ser financiado. ¿Por qué? Es difícil de decir. Si la Unión Europea ha encontrado un estudio mejor sobre el tema, me alegro. Pero no lo creo. En todo el mundo se hacen experimentos con cobayas de laboratorio. Las someten a toda la panoplia de microondas y buscan la mayoría de enfermedades conocidas. Muchos encuentran efectos preocupantes, otros no encuentran nada. Pero todos concluyen prudentemente que son necesarias nuevas investigaciones. Un único estudio no es concluyente. Se necesitan un abanico de pruebas. En Burdeos, el IMS es bien conocido por rehacer los experimentos de los laboratorios que han encontrado efectos nocivos y contradecir sus resultados. Estos